Gonzalo Peralta, entender un poco el contexto histórico de este hallazgo. El caso de los hornos de Lonquén abre una puerta en Chile, en el mundo. Se destapa una olla y de manera brutal Chile se enfrenta a un caso de violación de derechos humanos que había intentado ser camuflajeado, escondido, claro, y que queda a la vista, ¿no? Claro, o sea, había antecedentes, muchos antecedentes de ajusticiamientos y sobre todo de los detenidos desaparecidos, o sea, personas que habían sido tomados presos y que luego no se sabía de su paradero. Pero mediáticamente... Claro, entonces la dictadura había negado de manera sistemática la existencia de estos detenidos desaparecidos. Decía que ellos jamás los habían detenido, se decían cosas tan descabelladas como que se habían escapado con el amante o que estaban en el extranjero o cosas por el estilo. Entonces, el caso de Lonquén y el registro fotográfico de Lonquén echó por tierra esas versiones y por primera vez apareció una evidencia física y fotográfica y luego, gracias a ese registro, una investigación judicial de la existencia de estos detenidos desaparecidos, porque además estaban los cuerpos de los asesinados. Entonces se pudo hacer la investigación y pesquisar cómo habían ocurrido esos crímenes. Entonces ahí sí se develó o se derrumbó todo este muro de impunidad y de silencio que se había mantenido hasta ese momento. Hay otro héroe nacional que fue don Adolfo Bañados, el juez que llevó el caso Lonquén contra todo tipo de presiones, del Poder Judicial incluido, y tuvo la valentía de jugarse por ese caso y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Reveló la verdad y no pudieron ser, ¿cómo se llama?, detenidas las personas. Los carabineros nunca pagaron, digamos, pues, pero quedó la verdad al desnudo y ahí se hizo justicia de esa manera. Los medios controlados, ¿cómo retrataron este hallazgo? ¿Qué se dijo de los hornos de Lonquén, Sebastián? Yo encontré imágenes de archivo en TVN. Yo creo que se hicieron un par de notas sobre el caso, sobre el hallazgo, pero no se profundizó mucho. No creo que hayan llegado a decir que eran detenidos desaparecidos. Era como, siempre estos casos eran tratados como crímenes comunes en algunos casos, ¿no? No sé si... Cosas que ocurrían en extrañas circunstancias, se decía. En las páginas policiales, digamos. Exacto, había mucho eufemismo. Como claro. El caso de Marta Ugarte, no sé si la recuerda, esta mujer que es lanzada al mar y aparece en las costas de los Molles, ¿no? Y se habla de un crimen pasional, ¿te fijas? La prensa siempre se encargaba de tergiversar y de encubrir. Sí, efectivamente había mucha distorsión de las enfermedades, se usaba mucho el eufemismo, digamos, para referirse a situaciones. Entonces nunca a la gente le quedó totalmente claro en esos años qué había pasado, porque todo era en un supuesto incidente, en un supuesto enfrentamiento, habían muerto personas en extrañas circunstancias, claro. Y unas frases que envolvían y que en el fondo estaban ayudando a tapar las cosas, ¿no? No era ingenuidad, eso era un poco de complicidad. En esa época se encuentran los cuerpos y se logra que sean entregados a los familiares y se prepara una misa y están los familiares esperando que lleguen los cuerpos y los cuerpos son secuestrados y lanzados a fosas comunes que costó muchos años después lograr identificar a los cuerpos. O sea, los desaparecieron 2 veces, ¿no? En esa época, para que te imagines un poco el rigor de lo que significaba. Claro, el régimen sabía lo que significaba que esto se supiera más allá de lo necesario.